Vamos a continuar con aspectos relacionados con la vinificación, pero ya no de vinos tintos, sino que de vinos blancos. Bueno, hasta el momento terminamos de ver vinos tintos la semana pasada. Co-construimos un diagrama de producción relacionado con ellos. Y pues bien, lo que toca lógicamente es comenzar a hablar ya de la otra patita respecto de lo que hace la industria, que es la producción de vinos blancos. ¿Recuerdan que en algún momento les dije que la forma de hacer un vino blanco y un vino tinto era diferente en cada caso? No es el mismo proceso. Y bueno, y para profundizar un poquito más de eso, les comento que la vinificación de blancos implica no utilizar los orucos durante el proceso fermentativo. ¿Ya? Ustedes saben que en los tintos, y lo están viviendo realmente ahora, en los tintos sí los orucos están en contacto con el mosto durante la fermentación. Acá no. Acá nosotros hacemos una separación del mosto en una etapa súper temprana. Y les pregunto, ¿cómo se imaginan ustedes que se hace esa separación? ¿Cómo separaremos la fracción líquida de la uva respecto de los sólidos? ¿Prensado eso por ahí? ¿Todos de acuerdo? Es lo más lógico, ¿cierto? Cuando uno quiere sacarle jugo a la fruta, la exprime. La alternativa industrial se conoce como prensa. Vale, por lo tanto, indefectiblemente, el proceso de producción de un blanco implica en una etapa inicial, cuando todavía no ha ocurrido la fermentación, realizar un prensado. Sin embargo, la cosa más implicada es que para poder llegar a ser un blanco, nosotros tenemos varias alternativas. Es decir, bueno, ¿y qué diferencia tiene con un tinto si es lo mismo? También teníamos etapas opcionales o formas de hacer distintos tal o cual proceso. ¿Sí? Sin embargo, acá podemos diferenciar, y es parte de lo que vamos a ver hoy día, tres formas, o tres vías, o tres estrategias, como lo quieran llamar, a través de las cuales podemos hacer un vino blanco. Todas terminan acá, todas terminan prensando, pero la forma en la que llegamos al prensado varía, cambia, depende un poquito de lo que queremos, lo que estamos buscando. Entonces la meta es que primero avancemos por la parte común, que recuerdan ustedes de la cosecha. ¿Recuerdan alguna particularidad de la cosecha de blancos? ¿De la mañana o en la noche? Perfecto, es decir, con bajo calor de campo. Muy bien, efectivamente, tratamos de que la uva esté lo más fresca posible en términos de temperatura para poder iniciar el proceso. ¿Por qué? Por un lado, durante la vinificación de un blanco vamos a trabajar con temperaturas bajas, por lo tanto, económicamente hablando, es más barato en cuanto a la energía, enfriar algo que ya está frío, que algo que viene a 35 y bajarlo a 0. Grande el salto, ¿cierto? Mejor que venga a 10, 12, 14 grados, incluso sigue siendo una muy buena temperatura. Bien, por eso preferiremos entonces la cosecha nocturna o bien hasta tempranito. En zonas más frías podemos cosechar todo el día porque la temperatura ambiente en realidad es muy bajita. Pero no es siempre así. La fruta es transportada hacia la bodega con básicamente las mismas precauciones. Llega la fruta a la bodega, tomamos muestra, medimos los Brix, acidez, pH, y con eso tenemos una idea inicial de cómo viene la cosa. La fruta está descargada, inicia el proceso, podemos o no, opcional, realizar una selección dentro de la primera etapa. Selección o limpieza dependiendo del contexto. Si es cosecha manual podremos hacer selección, si es cosecha mecanizada
no podemos hacer selección, pero sí estamos un poquito forzados quizás a hacer limpieza. Recuerden que si hacemos selección implica enlentecer el procedimiento de recepción, así que normalmente eso trae consigo costos asociados. También tenemos más gente involucrada en ese lado. Bueno, independiente lo hacemos o no, llegamos a la primera alternativa o estrategia o vía, como la quieran llamar, que implica que llega el racimo se carga íntegro en la prensa, no se despalilla, no se mueve, va directo. ¿Vale? ¿Qué vamos a estar ganando metiendo el racimo sin despalillar y sin moler? Bueno, principalmente la presencia del escobajo. ¿Quién quiere un escobajo? El escobajo tiene taninos, puede llegar a tener resinas, ¿cierto? Y en el caso de la variedad distinta tratamos de no introducir el escobajo en el proceso. Bueno, ¿qué diferencia composicional creen ustedes que existe entre un blanco y un tinto? Por la forma en la que se fermenta. ¿Qué diferencia en la composición de un vino blanco y un vino tinto tenemos? Solo por conceptos de cómo se fermenta. Uno se fermenta con olujos y el otro no, ¿cierto? En cuanto a la composición, ¿cómo afecta esto? La oxidación. Taninos. Agarrámonos de eso, inmediatamente. En el caso de los tintos, hay más taninos que en los blancos, ¿cierto? Ustedes están diciendo que pensamos al principio, bueno, yo se lo estoy diciendo. En el caso de los blancos, fermentamos sin olujos. En el caso de los tintos, con olujos. ¿Y dónde están los taninos? En la piel de la semilla, los olujos, básicamente. Por lo tanto, claramente en un blanco la cantidad de polifenoles es muy bajita. Y si nosotros en ese caso le ponemos un racimo entero, es decir, que tenga el escobajo, ese escobajo aportará taninos también. ¿Qué ventaja puede tener que aporte taninos? Vale, no alcanza a ser un astringente como tal, pero le da un poquito más de cuerpo y volumen. Esta técnica tiene sentido cuando nosotros necesitamos obtener un vino con mayor volumen, más peso en boca y más cuerpo. Por eso se mueve. Sin embargo, tiene algunas desventajas, como por ejemplo que ese racimo entero ocupa más espacio que si estuviese despalillado molido, ¿vale? Por tanto, la capacidad de la prensa se ve disminuida. Si le podía cargar 15.000 kilos fermentando nuevo, ahora le puedo cargar, no sé, 12.000, 10.000. ¿Vale? Entonces era positivo o negativo. ¿Qué cosa? ¿Cuál de las dos? Si lo hacemos es porque algo positivo podría tener. Y entonces, dependiendo del tipo de producto que necesito, es si utilizo esta estrategia o no. Si necesito hacer un vino más cuerpo y más volumen, vino blanco, esta es la forma probablemente más sensata de hacerlo. Si es más cuerpo, es como lo que es más peso. Coloquialmente hablando, sí. Sí, sin ser más espeso, sí, como esa sensación la que da. ¿Qué significa tamiz? Tamiz es lo mismo que un colador. Muchas veces, cuando esto empieza a hablar más fácil con el ejemplo de la uva de mesa. La uva de mesa se utiliza para exportación porque son variedades que aguantan súper bien la cosecha. Variedades con pulpas más resistentes, más duras, ¿cierto? Cuando uno muerde una uva de mesa, esto casi que debería ser crocante, como mover una manzana. Es como el ideal. Cuando uno lo compra en la feria, es un poquito más deshidrato, debería ser ese problema. Uno podría hacer vino con esa uva, ¿vale? Ese vino no podría llamarse vino a secas, sino tendría que ser vino de mesa. El vino que está hecho con uva de mesa se llama así, vino de mesa. Bueno, el punto no es ese, el punto es que al tener la pulpa tan rígida, tan resistente, es súper
sacarle el jugo. Si yo meto esto en la prensa, imagínense, meto Thomson Simplex en la prensa, despalillado. Durante el proceso de prensado se van a formar como películas, con la misma piel y pulpa. ¿Ya? Se va a formar una especie de barrera que va a impedir que el líquido salga desde la prensa, para taparse la prensa con la misma pulpa. Por lo tanto, se acumula el mosto adentro y al generarse presión el mosto no puede escapar y la prensa termina reventando. ¿Ya? Este reventar no es una explosión y se daña la máquina necesariamente, sino que simplemente se rompe un sello de seguridad, que es una válvula de alivio. Cuando se supera cierta presión interna, revienta por ahí, para que no se dañe la máquina necesariamente. Es como la olla de presión de la casa. Ahora, Tiene se pierde mosto, se pierde mucha sí, por supuesto, y después limpiar eso, pero el cambio es horrible. O sea, ahí la recomendación es utilizar el racimo entero porque el racimo hace de tamiz, permite que no se forme esta película, sino que en realidad haya espacios por donde pueda escurrir el mosto. Eso es la idea también que obtenemos a partir del despalillado, o sea, de no despalillar la fruta. Bueno, eso en el caso de que queramos, insisto, una mayor extracción de taninos, para tener un vino potencialmente un poco más fuerte, más duro. La otra opción es, y quizás es lo más frecuente que se hace, esa fruta que llegó se despalilla y se muere. Y esa fruta despalillada y molida va a dar a la prensa. Sin embargo, esta estrategia, que si bien es cierto, permite producir un vino bastante equilibrado en términos sensoriales, no permite una extracción muy importante en cuanto a compuestos desde las pieles. Y es importante también quizás aquí mencionar que un vino blanco debe ser ácido y aromático. Esto nos permite obtener algo similar a eso, pero el nivel de extracción de compuestos desde las pieles no es tan elevado. Y esto significa, por ejemplo, como lo que estábamos hablando ayer, con lo de los olores que se usan menos quizás fermentación, o sea, no levadura de afuera. Pues sí, bueno, sí, como que la variedad de blancas tienen más olores. Las variedades blancas habitualmente son un poquito más aromáticas que la fruta, pero hay dos cosas acá. Eso por un lado, y por otro, la forma en la que fermentamos es distinta a la de los tintos. Trabajamos con temperaturas inferiores para evitar la pérdida de aromas. Cuando se fermenta muy rápido, significa una temperatura más elevada, el dióxido de carbono arrastra los compuestos aromáticos, se lo lleva. O sea, acá queremos evitar eso, así que fermentamos más bien a bajas temperaturas. Pero de todas formas, entonces uso como levadura como comercial. Acá en este caso, en los blancos, la mayoría de las veces usamos levadura comercial. como eso que dice el dióxido de carbono, que se llama el compuesto aromático. Claro, por arrastre simplemente. El dióxido de carbono que se genera durante la fermentación sale desde el estanque, ¿cierto? Y eso arrastra, genera una especie de corriente de dióxido de carbono que se lleva aromas y sangre, o sea, entonces cuando estás fermentando, generalmente uno entra al ala de fermentación, al sector donde están los fermentadores, y huele rico, huele bien, huele como a vino. Aquí no me la señal. Pero eso es mala señal, exactamente, significa que los aromas están en la atmósfera circundante y no en el estanque. Siempre hay pérdida, sí, es inevitable, pero si nosotros no trabajamos las temperaturas hacia la baja, en el fondo, vamos a perder más. Eso es recomendable fermentar más bien. Vamos a hablar de fermentación un ratito más, de hecho. Ya, pero ¿qué pasa si quiero maximizar la extracción de compuestos aromáticos? Ninguna de las dos opciones anteriores me permite en realidad como realmente hacer.
Y es aquí donde aparece la opción de realizar una maceración prefermentativa. Tal como lo podíamos hacer en tintos, también lo podemos hacer en blancos. Acá lo que hacemos es despalillar, moler, enfriar, y esa fruta despalillada y molida junto con el mosto van a dar a la prensa. Con eso cargamos la prensa. Entonces, para una prensa neumática cerrada, ahí está el portalón, lo que hacemos es cargarla con el mosto y las partes sólidas. Entonces, muchas veces haremos que la maceración prefermentativa ocurra en la prensa. Cargamos la prensa con la fruta y el mosto fríos, es decir, pasaron por este intercambiador de calor, ¿se acuerdan? Esa cañería que estaba recubierta con una doble capa esa. Por ahí pasó el mosto, con la parte sólida y fue a dar aquí adentro. Por eso bajó la temperatura. Las maceraciones no son muy largas en el caso de los blancos. Ya 6 a 11 horas es como el tiempo mínimo. En general son de 12 a 24 horas. A menos que eso, es poquito el efecto, es como para que incluimos en esa práctica sin que no efecto. Son varios motivos. No, mira, guarda esa duda, todavía guarda un poquito más, porque ya te va a empezar a hacer sentido, justo después de lo que vamos a hablar del pensado. Que quizá la fermentación no te lo explica del todo, perfecto, y no le vamos a dar más por aparte. Dos pasos más, dos etapas más y vamos a llegar a algo que sí te va a hacer sentido. La maceración puede ser de 3 días, 4 días. Ya, tan extensas son súper difíciles, porque si vas a hacerlo en la prensa, son 3 o 4 días y tenés la prensa parada. La tenés cargada con la fruta y el mosto. Lo estás prensando. Y la fruta blanca llega, se acumula y no puede pasar eso. Ya. Y acá es cuando antiguamente, bueno, también todavía se hace, no es tan antiguo. Se pueden utilizar lo que se llaman escurridores. Si miramos la prensa de frente, podemos en algunos lugares encontrar dos estanques, pueden ser más o pueden ser menos, pueden ser un estanque. Estanques donde nosotros cargamos la fruta despalillada y molida y hacemos la maceración prefermentativa. Ahí termina el proceso. Yo simplemente abro acá, cargo la prensa y prenso. La prensa siempre está despejada para poder funcionar. Entonces voy prensando, descargo vuelvo a cargarlo, después trabajo con la prensa y así. Entonces la prensa en realidad no es el lugar donde hacemos la maceración, sino que es solamente donde ocurre el prensado. ¿Vale? No siempre es así. Sin embargo, dentro de las alternativas, yo creo que esta es la más óptima si tienes alto volumen. Por ejemplo, las pesqueras. ¿Han ido alguna vez a una pesquera? ¿No? Si tienen la oportunidad en el futuro, vayan, son muy entretenidas, son muy bonitas. Y algunas un poco más grandes, o medianas a grandes, trabajan con este sistema. Porque en el pisco interesa mucho la fracción aromática, mucho. ¿Y cómo extraemos esos aromas?
maceración prefermentativa. ¿Dónde? En la prensa jamás, porque tenemos que trabajar mucho con la prensa durante toda la temporada, entonces y no conviene tener la parada, siempre tiene que estar despejada para seguir prensando. Así que si necesitamos macerar, lo hacemos en esto. Para hacer el pisco, tenemos que hacer un vino antes, vino blanco, así es como funciona habitualmente. Bien, durante este proceso de maceración, o más bien durante la carga de la prensa, en cualquiera de las alternativas anteriores, yo podría haber agregado enzimas pectolíticas. Ya, lo cual es súper favorable porque me ayuda a aumentar los rendimientos de mosto, a aumentar la extracción de compuestos aromáticos también desde las pieles, etc. El problema viene dado principalmente porque si voy a hacer una maceración prefermentativa, ya, logré enfriar, ningún problema. Bajo 5 grados, ojalá. Bien, con eso retengo la fermentación, le agrego un poquito de sulfuroso también para que la cuestión no se me oxide, impecable. Pero sulfuroso no hace milagros. Yo en la prensa tengo que dejar un espacio vacío, necesariamente. Ese espacio, sin mosto, sin parte sólida, tiene aire. El aire tiene oxígeno, y el oxígeno oxida. Ya. ¿Cómo podríamos sacar el aire? Ahí se deja el vacío. Ahí se deja el vacío. No podemos generar vacío ahí. Se tendría que aplicar un poquito de dióxido de carbono o nitrógeno. Perfecto, podemos meterle dióxido de carbono. Súper. En forma gaseosa o en forma sólida. ¿Habían escuchado hablar de eso? De dióxido de carbono en forma sólida. Hielo seco o nieve carbónica. ¿Les suena? Sí. Vale, es dióxido de carbono en estado sólido que, con un proceso de sublimación, empieza a volverse gas. Pero está muy baja temperatura, por lo tanto nos ayuda a mantener temperaturas bajitas y a mantener un ambiente carente de oxígeno. Así que el uso de nieve carbónica es deseable. Y es como por la densidad del mismo que como está como el hielo, suele como quedar eso abajo y liberar como el otro sacar aire. O sea, el CO2 siempre es más pesado que el aire. Entonces, porque estaba sólido, empieza a volverse gaseoso. Y eso empieza a desplazar el aire. O sea, al final terminas con una atmósfera dentro de la prensa muy rica en dióxido de carbono, muy pobre en oxígeno. Pero al ser una variedad blanca no sería una desventaja también agregar el dióxido que nos va a quitar No, porque no es una corriente. No, si el problema del dióxido de carbono es el arrastre por la salida del dióxido de carbono desde el fermentador. ¿Sí? Bueno, la maceración prefermentativa tiene las mismas limitaciones que en el tinto, en este caso cerebritis, olvídense, no se hace. Derechamente vamos, despalillamos, molemos, prensamos y nos olvidamos. Ya, porque si no vamos a estar dándole tiempo a las enzimas para que generen esta oxidación. Depende mucho si hacemos maceración o no, en el fondo del tipo de objetivo que estoy buscando. Y si yo les pregunto, durante una maceración prefermentativa, si bien es cierto, lo que uno busca y lo que más se extrae son compuestos hidrosolubles, aromáticos especialmente, se extraen también taninos durante la maceración prefermentativa. Igual sí, poco, pero se extrae. Entonces, si yo les pido ordenar, como en el cuerpo que podríamos obtener desde cualquiera de estas estrategias, ¿cuál de las tres formas me permite obtener un vino con más cuerpo? Prensado directo, ¿cierto? Es el que por lejos me permite obtener un vino con más volumen en boca, más pesadito. ¿Cuál vendría después en términos de potencia? Esta, ¿cierto? Con maceración prefermentativa, muy bien. ¿Y cuál generaría un vino más ligero? El sin maceración, ¿cierto? El desparillar, moler y prensa. La alternativa 2. Bien, súper. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Sí? Perfecto. Si hacemos la maceración prefermentativa en la prensa, tiene que ser una prensa cerrada, de la única forma. Las prensas abiertas, el líquido es una que no huevos.
Acá hay una llavecita que nosotros mantenemos cerrada, ¿vale? Para mantener el mosto dentro durante el proceso de carga de la prensa. Si hacemos una maceración prefermentativa, mantenemos eso cerrado durante 12-24 horas. Si no, terminada la carga, abrimos la llave, el mosto escurre y escurre hacia una tinita, un depósito. Ese depósito. Y ese líquido tiene que ser transportado hacia su estanque de destino. Aquí lo llamé como tanque 1 a tanque 1. Eso es una bomba, lo que está ahí. Bien, iniciamos el proceso de prensado independiente del tipo de estrategia que estemos utilizando. El prensado va a consistir en que esta membrana se va a inflar, va a generar presión, una presión determinada, que yo seteo, luego va a mantener esa presión un tiempo determinado también, luego va a soltar, va a girar y va a volver a ejercer presión. Ese girar es para poder desarmar un poco los volúmenes que se empiezan como a compactar. Ya, la primera vez que hace eso, lo hace a cierta presión. La segunda vez lo hará a la misma presión o una presión más alta. Mayor. Mayor, ¿cierto? Que evidentemente mientras más jugo le voy sacando a la uva, mayor es la presión que tengo que ir ejerciendo para poder extraer más. Ya. A eso llamamos en el fondo un ciclo de prensado. Ahí está el proceso de prensado, una prensa abierta que cae hacia una tina mucho más abierta también. El punto es que, tal como teníamos vino bota, en el caso del vino tinto, ¿cierto? Cuando terminaba la fermentación sacábamos el vino, ese que sale por gravedad se llama vino bota, y el otro que obtenemos del prensado de luz se llama vino prensa. Así de sencillo. Acá también vamos a tener dos mostos, un mosto bota y un mosto prensa. El tema acá, la dificultad es que el proceso de prensado tengo que poder dividirlo de alguna forma, es decir, ya, después de tanto rato, por ejemplo, voy a haber tenido mosto bota y después mosto bota y acá el mosto prensa. El punto es en qué momento o tras qué decisión o medición yo me cambio de estrategia y dejo de obtener mosto bota y empiezo a obtener mosto prensa. ¿En qué punto yo decido eso? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que podrían definir ese cambio? ¿Temperatura? ¿Son qué? Por ejemplo, una base de piel, pero a medida que Van a salir igual de líquidos. ¿Temperatura? ¿Temperatura? ¿Por qué? Porque supongo que por la capa de mosto bota no va a enfriar tan rápido como el... En general es muy difícil que tengamos control de temperatura acá. Ah, ya. Sí, vamos a dejar una valla. Hicimos un corte. Están las semillitas al medio. La calidad de un vino blanco depende de muchas cosas, pero fundamentalmente la acidez es un factor súper relevante. Mientras más ácido es el mosto, de mejor calidad es. Y en una valla, insisto, si vamos a cortar acá, ¿dónde está el mosto más ácido? En la pepa, ¿Más hacia afuera o más cerquita de las semillas? cerca de la semilla. Ya, podríamos decir como en la parte central, ¿cierto? Si yo estoy prensando, en el fondo es ejercer fuerza así y así. ¿Dónde confluyen los vectores de fuerza? ¿Cómo? ¿Dónde confluyen las fuerzas opuestas? El extremo, arriba y abajo. Medio, ¿cierto? Sí, al medio. Por tanto, ¿cuál es el primer mosto que voy a estar extrayendo?
El interno. Es el más ácido, ¿cierto? Por lo tanto, al principio del proceso de prensado, yo obtengo un mosto que es más ácido, por tanto, es de mejor calidad. En algún punto, decíamos recién, aumenta la presión y empiezo a extraer cada vez mostos más periféricos, por tanto, menos ácidos. ¿Qué podría entonces yo medir fácilmente para definir un corte? Y decir, ya, se acabó el mosto gota, me cambio, saco la manguera, me conecto allá. La acidez es por allá. Sí, de acuerdo. Pero la acidez ustedes ya la midieron y por experiencia saben que no es instantáneo. Implica tomar una muestra, La titulación. llevarla al laboratorio y titular. Veámoslo. Y esta cuestión es de verdad, voy, paro la bomba, cierro la llave, desconecto la manguera, cambio el estante. Su compañero dice probando, podría evaluar sensorialmente. ¿Ya? Cuando se saca la mitad del jugo por el peso, Ya, su compañero dice, separo arbitrariamente y digo, de mi mosto objetivo, que no se fueran 1000 litros, 500 para acá, 500 para allá. ¿Sí? ¿Les hace sentido algo de eso? Aquí sí, de Los hecho. primeros 500 van a salir más ácidos que el segundo. Por supuesto, pero puede que no, puede que sean los primeros 600, Ah, no, 300. ¿Qué medida instantánea podrías tomar tú relacionada a la acidez? No, pero numéricamente hablando. No, pues eso tiene que ver con el azúcar. Pero cerca. ¿El pH lo puedo medir de manera instantánea? Pero claro que sí, como cuando uno está en Chile, te lo conmigo. El primer criterio para separar mosto gota de mosto prensa debiese ser el pH. Es una forma en la que nosotros podemos hacer la diferencia entre un mosto gota y un mosto prensa, es el pH. El pH progresivamente va a ir incrementándose. A medida que va aumentando también la presión de trabajo. Como segundo criterio, voy a hablar lo que me han mencionado y que tiene mucho sentido. La evaluación sensorial también podría ser una alternativa. Yo también podría evaluar la acidez que percibo. Y no solo la acidez, sino que también el perfil fenólico que se va obteniendo. Porque mientras más presión ejerzo, empiezo a extraer más taninos. Entonces, además de volverse menos ácido, el mosto tiende a ponerse un poquito más astringente, pero un poquito más áspero. Entonces, claro, tenemos el pH, yo podría definir un pH límite y decir ya, obtengo mosto hasta pH 3,4, eso es gota, todo lo que sea superior a 3,4 se va al estanque de prensa. Podría estar probando el mosto a la salida de la prensa. Ya, está suficientemente poco ácido para ser considerado mosto prensa. Súper, con dos criterios. Otra forma tiene relación con lo que decía su compañero. Yo también podría definir que necesito que, vamos a los 1000 litros, de los 1000 litros, 600 sean gota, no menos de 600. ¿Se entiende? Entonces, al final lo que estoy haciendo es complementar criterios. Voy a usar el pH por un lado, voy a usar el rendimiento de mosto, que es lo que decía su compañero, por otro. Y también voy a evaluar sensorialmente. Y además, algo que no han mencionado por ahí, yo podría mirar la máquina, podría decir, chuta, en el panel, ver a qué presión está trabajando y decir, bueno, hasta tal presión voy a considerar que el mosto gota. Todo lo que te sobre esa presión, prensa. ¿Podría hacer eso? Porque hay una correlación entre la presión de trabajo y el resultado que estoy obteniendo. Generalmente el mosto gota lo obtenemos hasta presiones cercanas al bar. No mucho más que un bar. 0,9, por ahí anda.
Y de, no sé, pues de 1 a 1,2, 1,3 bares máximo, vamos a estar teniendo monturas. Exactamente. Entonces, esos 4 criterios los podemos usar por sí solos, también funcionan, pero por lo general complementamos al menos 2. Es decir, probamos el mosto y medimos, probamos el mosto y vemos los volúmenes, vemos la presión, tratamos de complementar. Pregunta chiquillos con eso. Eso es lo importante. ¿Cuáles son los 4 criterios? Medición de pH, evaluación sensorial de la acidez y agilidad, esa sí que se llama Presión. presión de trabajo y también súper importante el rendimiento de mosto. Porque cuando la fruta madura siempre va a tener un proceso de oxidación. Entonces podríamos, no sé, hay disminuye la acidez y un punto de calidad de si madura mucho. Pero ya, sí, entiendo cómo es. Pero físicamente eso es, esas decisiones ocurren en lugares distintos. La fruta ya me llegó, yo no estoy en campo, ya está cosechada. Yo lo que tengo ahora es que procesar esa fruta. Esa fruta, independiente de lo que tú consideres como un rango o no, tiene un punto inicial. Por ejemplo, ya está bien madura, vamos a hacer este caso. O sea, o muy verde, porque si fuera muy verde podría tener más rendimiento o sea, más pH más bajo y más rendimiento. Por eso es caso a caso. Por eso yo no puedo decir ya, todos mis mostos J tienen hasta máximo pH 3.2, porque puede que yo haya cosechado con 3.4. Y se cumple lo que tú estás diciendo. O sea, es como muy subjetivo. Más que subjetivo, es dependiente de la situación productiva específica. No es lo mismo cosechar un chardonnay que cosechar un sauvignon blanc. Para la misma región, no es lo mismo cosechar un sauvignon blanc de Casablanca que uno de Lleida. Lleida un pH 3 de llegada, así como de inicio de prensado, es real. Pero en la parte más alta de Casablanca no. Partir con un pH 3.2, 3 incluso a veces, los años más peligrosos. Cosas que no es tan bueno. Si uno piensa como pensando en el tipo de vino. Por eso tienes que tener tu punto inicial y establecer más o menos cuál es tu tolerancia. Quizás el pH en algún caso no me sirva, porque no conozco datos históricos. Entonces no puedo decirte hasta este pH funciona. ¿Por qué me voy a fijar? Sensorial y volumen, seguro. Profe, y cuando estamos, o sea, cuando está diciendo como lo de la fuerza como de presión en el prensado, eso está como predispuesto como a lo mismo que está diciendo como ahora, como a lo que yo quiero como llegar, o cómo determino si quiero que sea menos de un bar o entre 1 y 1.2. Si partes de cero, si no tienes ningún dato antiguo, Sí, es tu primera vez con esa uva, con esa mesa, con eso, todo. Sí, Ya. Tu mejor aliado ahí es medir todo y basarte fundamentalmente en la parte sensorial. Ya, sí, es la parte difícil del asunto. Okay. Pero así lo tomando la otra cosa. Porque en general castigamos más sensorialmente que por otro lado. Sí. No, pero imaginando que no sé, o como cuáles deberían ser los rangos de pH según el bar o como. Existe una relación conservada en eso. Yo creo que le decía a Víctor que varía, pues, realmente es caso a caso. Ya. Porque no es lo mismo que se echa un Poussin, un Marsanne, que un Chardonnay, que un Viognier. Súper distintos, tienen comportamientos de madurez muy diferentes. Y eso cambia con la temporada. Absolutamente de acuerdo contigo. ¿Cómo fue la primavera? ¿Cómo fue la primavera anterior? ¿Cómo fue la etapa estival inicial? La madurez de un temazo también. ¿Por qué? Porque la uva cuando está menos madura es madura, ¿cierto? Por tanto no va a soltar la misma cantidad de jugo a 0,7 bares que si estuviese más madura, ¿no? Temazo. Entonces,
Muchas veces necesitamos algo de experiencia para poder definir aquellos puntos y como decirles cuáles son las fronteras. Esa es la parte compleja. Muchas veces, de hecho, los patios de recepción, durante la etapa en la que llegan los blancos, que al principio de la vendimia, estamos luego siempre en el patio de recepción en la parte de las prensas, corroborando el resultado que se está obteniendo. Te dice que cortar antes se corta antes, muchas veces insisto, el parámetro sensorial es como uno de los criterios, si quieres, súper subjetivo y riesgoso, normalmente es el más conservador del producto. ¿Se puede hacer algo como cosechar una parte de verde y otra parte de madura y complementarios? Pero pensando en qué cosas que... O sea, como tener vino a gota más vino a gota. Y si tú tienes más gota, hay una técnica que no es infalible, pero funciona súper bien y mejora el rendimiento del orden del 10 al 15%, sin utilizar enzimas pectolíticas. Si usas enzimas pectolíticas, va a estar favoreciendo la extracción de cosas desde las células, ¿cierto? O sea, blanda. Si tiene una uva muy resistente, necesita ejercer menos presión para obtener la misma cantidad de mosto. Y el pH, sépase que se altera no solamente porque tiene como jugo menos ácido en la periferia, sino porque también se liberan algunos cationes que van neutralizando los ácidos. Mientras más presión ejercen, más cationes se liberan, probablemente el pH tiende a subir más bajo. Y la acidez más baja. Entonces, una forma de mejorar rendimientos de prensado es usar enzimas pectolíticas. Y así a bajas presiones seguimos extrayendo una buena cantidad de mosto. Y esto, en vez de ser el 60 de fermentador, es el 65-67%, que es alta diferencia. ¿Eso encima ablanda la...? Sí, como va degradando las pectinas, favorece la ruptura de la célula, más blandita la pared. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? Hasta aquí. Esta es la parte como compleja del proceso, diría yo, o sinceramente la más delicada dentro de todo, porque con esto vamos a tener finalmente dos estanques. Lo que viene parejo para los dos estanques. ¿Solo en la maceración fermentativa se puede agregar enzimas pectolíticas? No, para nada. Buena pregunta. En cualquiera de las estrategias yo podría meterle enzimas pectolíticas. Durante la carga de la prensa, sea con racimo entero o a escalilla de molida, puedo estar con un botario agregando gravitacionalmente la enzima. ¿Sí? Y esa enzima no se agota. Ustedes saben que la enzima cumple su función y sigue al siguiente sustrato, así que se mueve. Entonces te permite después también seguir eliminando pectinas durante el proceso. En la obtención del mosto, ¿cierto? Está pensando una máquina, cae el mosto hacia las bandejas de recepción, estas como tinitas que tienen, y esa tina está conectada a una manguera, la manguera a una bomba, y la bomba mueve hacia el estanque. Así funciona. Es un circuito súper simple e intuitivo. Pero en este transporte, muchas veces, la bomba mete algo de aire. O bien, cuando está chupando desde acá, en algún momento succiona algo de aire y el aire va a ir a dar hacia esa parte. El problema es que la mayor superficie de contacto entre el aire y el mosto ocurre en las mangueras. Ustedes miran una manguera que chupó aire, tiene una burbuja, ¿cierto? Esa burbuja, todo el tiempo de contacto en este flujo turbulento hacia el estanque, va a ir oxidando. Ese oxígeno va a ser consumido por el mosto. Entonces, muchas veces lo que nosotros hacemos es colocar un difusor conectado a una bombona de nitrógeno, gaseoso. Entonces, en el tránsito le vamos metiendo microburbujas de nitrógeno, cosa que esa burbuja en realidad tenga nitrógeno y el aire queda relegado en el espacio sin contacto. Entonces, de esta manera diluimos el efecto oxidante que puede haber tenido el aire que ingresa, sea porque chupó aire por acá o porque la misma bomba le mete algo de aire. Ahí está el manómetro. No sé si han trabajado con manómetros anteriormente, miden la presión
Este es el manómetro de alta, que es la presión interna del estanque, este es el manómetro de baja o la presión de salida, para que nosotros ajustamos la salida del manómetro. Muchas veces no usamos necesariamente de este tipo, sino que hay otro tipo de manómetro que probablemente es más práctico, que en el fondo lo ajustamos de acuerdo con presiones, pero el medidor no me indica la presión, sino que me indica el débito en litros por minuto de nitrógeno que está saliendo. ¿Cuál es el más práctico? Yo diría que ese, el que me hace la traducción hacia el flujo de nitrógeno de salida, más que el de presión. Ya, cualquiera de los dos sirve. Se hace. De hecho, podemos calcular cuánto nitrógeno sale respecto de la presión a la que lo tenemos aquí. Bien, si quieren aburrirlos con eso, comentarles que entonces tenemos dos tipos de mosto. Por tanto, hay dos tipos de estanques, dos estanques con calidades distintas, separadas: mosto gota y mosto prensa. Esto que se menciona como mosto flor, también llamado mosto yema, es el mosto que sale por escurrido gravitacional. Acuérdense que yo cargué esta cuestión con fruta de espalilla de molida, con harto mosto, y cuando yo abrí la llave, sin haber ejercido nada de presión, salió mosto. A ese mosto flor, como que y se junta con el mosto gota. Vale, ambos estanques, entonces, el estanque 1 y el estanque 2, con mosto gota y mosto prensa respectivamente, tienen un montón de material en suspensión. Y en la vinificación de blancos tratamos de limitar la cantidad de material suspendido que hay. En el fondo son restos de pulpa, principalmente. Por lo tanto, surge la necesidad de decantar el mosto. Y esa decantación normalmente la hacemos de manera estática, y para ello enfriamos el mosto o lo mantenemos frío. Y aquí está para responder tu pregunta de por qué trabajamos con bajas temperaturas, porque muy probablemente vamos a querer hacer esto después. ¿Sabes? Queremos hacer que las borras en el fondo precipiten ahí hacia la parte inferior del estanque. Y eso se favorece mucho con las bajas temperaturas, aunque disminuye el movimiento molecular y el movimiento asociado a la cinética del agua. Entonces, mientras más frío es el estanque, más frío está el estanque, más rápido precipitan estas bolas. ¿Qué ventajas tiene? Principalmente nos ayuda mucho en términos aromáticos. Ya el fermentar con menor cantidad de sólido en suspensión disminuye la producción de algunos compuestos aromáticos que probablemente no vamos a querer en el vino blanco, especialmente de altura superior. Entonces la borra es como el sombrero que se... No. Buena pregunta, no. Es mucho más fino que eso, mucho más fino. Pero teóricamente tendría que ser algo parecido, que sea. No, más parecido. ¿Se acuerdan que cuando probamos los vinos estaban turbios? Todo ese material suspendido, que no son piel ni semillas. Ya, o sea, ya no alcanza a ser duro, ¿no? No, para nada. De hecho, cuando precipita es una especie de... no sé, de apariencia medio cuestionable, no sé cómo llamarla. Es como si el aceite con el agua, como que el aceite tiende a bajar y el agua se quedaría como... Ya, pero esto es sólido. Okay. Esa es la diferencia. Ya no es un fluido. Una película en el fondo, una especie de sedimento no arenoso, pero que recuerda a eso, una arena muy fina, algo limoso. Normalmente esta decantación, como decía, se hace en frío, como la temperatura del estanque, la mantenemos baja, porque ya habíamos enfriado antes. De hecho, muchas veces, independiente o no, vayamos a hacer una maceración prefermentativa, enfriamos después del despalillo de morir. ¿Ya? Bueno, la cuestión es que tenemos que tener el estanque frío. Esa decantación se ve súper favorecida cuando utilizamos enzimas pectolíticas, porque las pectinas forman como un entramado, que es invisible en realidad por generar algo de turbidez, que dificulta la decantación. También podríamos utilizar algún decantador, un decantador clarificante. No es tan recomendable, bueno, al menos a mí no me gusta, porque
decantar implica arrastrar cosas, perder el aroma especialmente. O sea, si vas a aplicar clarificante, que sea más adelante en la etapa de clarificación, no al principio. Bien, decantación de uva enferma o de mostos provenientes de uva enferma son un poquito más lentas porque la botrytis también genera la producción de algunos polisacáridos súper densos, que básicamente glucanos, también van a tener el mismo efecto que las pectinas. Por ahí hablábamos de cosechar uva que no está tan madura, claro, tiene más pectinas y no solamente va a haber afectado en el rendimiento del mosto, sino que eventualmente en la capacidad de decantación que tenga este mosto. ¿Cómo sabemos hasta qué punto de decantación llegar? Lo evaluaremos visualmente. Es decir, sacamos una muestra del tanque, miramos, ya está clarito. No, nosotros lo podemos medir. Lo medimos con algo que se llama nefelómetro o turbidímetro. No sé si habían escuchado hablar de él. Es un aparato bien sencillo en cuanto a su funcionamiento. Uno coloca la muestra acá arriba, dentro de un vial, se baja la tapita, paso más de luz y me dice qué tan turbio estaba. Y me da un número cuya unidad es el NTU, que dicho en palabras muy sencillas, es el nivel de turbidez que tiene la muestra. ¿Vale? Mientras más alto el valor, más turbio es lo que acabamos de ver. Sin embargo, NTU significa Nephelometric Turbidity Unit o unidad nefelométrica de turbidez. Nefelométrica porque se mide con el nefelómetro. Y esto es un rango aceptable para verificaciones de blancos, pero pongámosle un algo más contextual. Más cerquita de 50 NTU estaríamos fermentando o logrando una decantación para iniciar la fermentación en un sólido umbral, mientras que entre 120, 150 hasta 180 NTU probablemente un charbonero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente los perfiles aromáticos se ven alterados según sea el nivel de turbidez que nosotros tengamos en cada caso. La ventaja de decantar un montón es que es bien clarito, es que los aromas van a ser más limpios. ¿Ya? Vamos a tener menor complejidad aromática y normalmente aromas un poquito más carentes de alcoholes superiores, por ejemplo, que tienden a recordar como a solventes químicos o cosas así. Adicionalmente, menor actividad enzimática, menor actividad microbiológica. Esto tarda, la decantación estándar tarda tiempo. Tarda por lo menos unas 24 a 48 horas. No es poco tiempo. ¿Ya? Es un tiempo en que tenemos que mantener el tanque súper frío. En el fondo, también, respondiendo a lo que preguntaba su compañera, ¿por qué no le hacía tanto sentido todavía el tema de las temperaturas bajas? Hay una razón de la decantación. Sin embargo, si yo no tengo plata para pagar el sistema de frío, el funcionamiento energético implicado en ello, ¿acaso podría hacer la decantación de otra forma? ¿O eliminar estos sólidos de una manera? Y la respuesta es sí. Es una manera mucho más rápida y mucho más barata en términos de operación para eliminar una buena porción de los sólidos que están en su peso. Y es la flotación. Acá la lógica es inversa, no queremos que los sólidos precipiten, sino que en realidad queremos que los sólidos floten. Eso se llama flotación. ¿Cómo funciona? Es bastante sencillo. Acá utilizamos esto que es un flotador, si ustedes lo miran, respecto a lo que conocen, que es un flotador, no se parece a nada. Pero claro, se entiende que es porque hace que flote el sólido. Tiene un motor grandote acá, repotente, tiene una bombita chiquitita, una bomba peristáltica y tiene un flujómetro para un medidor de flujo para nitrógeno. ¿Qué es lo que hace esta máquina? Hace un proceso de recirculado del vino, y en ese proceso va inyectando pequeñas cantidades de gelatina, un poquito,
lentamente, con esa bombita por el estanque. Y a la vez va inyectando nitrógeno. Esas pequeñas burbujas de nitrógeno hacen que la gelatina que está siendo inyectada, también en dosis muy bajas, formen una especie de conglomerado y tiendan a subir. Flotan. Se forma esto, no se lo alcanza a notar, pero los sólidos están acá arriba. ¿Vale? El nitrógeno queda atrapado, como menos denso que el moco sube, y se lleva a la gelatina. Entonces, todos los sólidos pegados a la gelatina flotan. El nivel de limpidez lo logro más que con el tiempo de funcionamiento, con la dosis de gelatina. Si necesito una gran limpidez, subo la dosis de gelatina. Si no, evidentemente trabajo con una dosis un poco más baja. El requisito sí o sí para esto es que no haya pectinas. Entonces, aquí me veo obligado a utilizar enzimas pectolíticas porque las pectinas dificultan la formación de ese como sombrero de bordes. ¿Ya? Ahí lo tenemos en un formato de rosado, aquí lo tenemos en formato de tinto, ahí lo tenemos en formato blanco. Se puede hacer flotación con lo que quiera. Usted me dice, pero profe, están metiendo un producto de origen animal al vino. Sí, pues, claro que sí. ¿Existen opciones que no sean animales para el vino? Sí, también. Hay proteínas que sirven para flotar que son de origen vegetal. ¿Ya? Así que se puede hacer. Entonces, dentro del estanque queda así, de esta forma. Queda el mosto claro abajo y las borras pegaditas bien arriba. ¿Y cuál es la diferencia entre esas proteínas? ¿Cuál es la diferencia entre esas proteínas? Perfecto. Entre una vegetal y una animal. Respecto de la reactividad, es decir, la forma en la que se unen a los sólidos es muy baja la diferencia. ¿Es como, por ejemplo, el precio entonces? Como... No, porque si yo quiero certificar mi vino apto para veganos, un temazo que antes no se discutía, o sea, hace 10 años atrás, es casi una conversación obligada cuando hablamos del vino. Es decir, no todos van a querer validar el vino con ostras, el vino blanco digo, sino que probablemente lo van a querer validar con setas, no sé. Si fuera orgánico también hay limitando al respecto de los productos que podemos utilizar. Ya no sé si alcanzamos a hablar de legislación orgánica para los vinos con cacho. Que es larga la cuestión. Pero si quieren más adelante, en la parte de determinación del vino, por ejemplo, la unidad 3, los productos que se pueden usar, podríamos meter un poquito de ese tono, ¿ya? Para no sobrecargar tampoco esta segunda unidad. Porque es un tema. Ya, entonces, imagínense esto mismo dentro del estanque. Esto es lo que está pasando. Tras algunas horas de funcionamiento del flotador, queda así. Pregunta: ¿cómo separamos las borras de ese vino? O sea, de ese mojo. En ese caso. ¿Qué se le va a ocurrir? Imagínense en el estanque. ¿Sí? Colador grande. No, pero más que eso, necesito sacar el. Pero el tanque tiene como para ver el líquido interno, ¿no, profe? ¿De qué manera están construidos los estanques? Acero. Acero. No vamos a poder ver, efectivamente. El filtro de la... Tampoco vamos a filtrar. Es más simple aún. Funcionar. Ahí están las borras, ¿cierto? Tengo válvulas, tengo llaves a distintas alturas. Entonces yo podría sacar, hacer un estanque limpio, la boca, podría hacer eso, ¿no? Sacar el músculo de abajo y llevarlo al estanque, ¿no? Sí. ¿Sí? Obvio que sí, por supuesto. Ya, pero no es tan simple. Porque yo efectivamente no puedo ver lo que está ocurriendo acá, ni puedo ver a través de las mangueras, ni puedo ver en el otro estanque. Entonces, ¿existirá algo que me permita ver? Y sí, la respuesta es evidentemente existe.
Es una pieza que se llama visor. No teníamos que saberlo, pero el visor es un cilindro de vidrio que está como encapsulado en esta estructura con un soporte simplemente, y esto se conecta en la línea. La línea en la manguera, aquí la directora estanque, por ejemplo, lleva la manguera. Si yo puedo ver a través de este visor. Y cuando empiezan a salir las bolas, paro la bomba. Listo, terminó. Ese proceso de separación del mosto limpio respecto de las borras se llama desborre. Pero, profe, al sacarlo en este caso va por succión, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se crea un vacío dentro de la...? No, porque ahorita acá arriba. Ah, ya. Sí, no sé, chico, de repente. Sí, pero es que yo me refiero a que esa fuerza no hace que se junte... Como que chupes borras también. O sea que cuando uno baja, o sea, cuando uno saca algo de una botella, se nota que se hace como una espiral, y esa espiral sube. A eso porque no baja así, sino que baja circular, cuando uno saca decanta el agua. Cuando la salida está en medio se forma ese remolino Ya, medio. cuando está ahí no, al costado no. Cuando no alcanza hasta la pared y evita que se forma eso. Pero si hay una succión mayor y la velocidad es diferente, dependiendo de qué tan cerca de la salida esté. Ya, pero no, a lo que voy yo es que esa, al moverse el líquido dentro, no hace que se vuelvan a juntar, o van a seguir Podría si soltando. la fuerza fuese excesiva, Ah, pero ya. no lo es. O sea, a término medio sacan, no es que... La velocidad la regula en la bomba. Ya. La baja. Generalmente con trapasijas se hacen a velocidades bajas. Eso. Para evitar Eso mismo. precisamente esto. Sin embargo, en el caso de la flotación, las borras quedan bien compactas arriba. Ah, ya. Sí. Ya, ok, lo llevo al caso. Ya, eso era con la flotación, no sé qué me dudas. El desborde de una flotación es muy fácil. Ahora, ya, pues no pudimos flotar porque en realidad queríamos. Queríamos Decantar. decantar, ya, y las borras quedaron acá. Vamos a hacerlo más difícil. Quedaron ahí en mitad y ahí. No. Y eso lo vamos a hacer con el cable. ¿Cómo saco el mosto limpio si lo llevo hacia el otro tanque? Usted acaba de decir que hay salida a diferentes alturas. Ya, pues, pero ponte tú acá. Esta es la siguiente. Y no hay más llaves. Si me conecto acá, me va a quedar todo ese mosto sin ser recogido. 3.000 litros de vino menos, imagínate. No me sirve conectarlo acá. ¿Filtro? Tampoco. ¿Cómo? ¿Verdad? Manguera. Bueno. ¿Y cómo sé hasta qué profundidad tengo que sumergir la manguera? Bueno, porque teníamos el visor. Este es el visor. Y acá hay una persona bajando la manguera, y acá hay otra persona mirando aquello. Así que se me puede olvidar. ¿Claro? ¿Cómo es el proceso? Es sencillo. Una vez que ya se recogen borras, la persona sube un poquito la manguera hasta que salga claro o no, la manguera queda fija hasta que termine el vacío. Así es. Ahora, hay otra forma en la que ahorramos una persona y es con el uso del buscaclaros. El buscaclaros me permite, claros es un tubito que conecta el exterior con el interior. Yo puedo inclinar ese tubo desde afuera, una palanca. Esa palanquita me permite mover el tubo y acercarlo a las borras o subirlo y alejarlo. Entonces yo conecto aquí, miro en el visor, por la onda funcionando, voy bajando la palanquita, acercando el tubo a las borras, cuando empiezan a salir borras subo un poquito de ahí. Entonces me ahorré la lata, tengo que subir la manguera, que es un cacho.
y tener que tener otra persona arriba gritándole al de abajo, preguntándole si sale un borrado. El problema es que cada estanque debería tener, o cada estanque donde ocurre la evaluación debería tener un boca claro que son caros. Ya son piezas caras en realidad. Para que se hagan una idea, un estanque de 25 mililitros, la pieza de acero, claro, de su instalación debe estar guardando los 300, 350. Los sopados, dependiendo del hilo y dependiendo de la forma de conexión, es más caro. Bien, preguntas chiquillos, hasta acá. Quedan 4 minutos, yo creo que voy a llegar hasta. ¿Alcanzamos a ver la filtración en 4 minutos? No. No, dejémoslo para más. Si no estará apurado aquí, no se alcanza a ver. Ya, hasta ahí llegamos. Filtración de borras. Y luego nos queda nada, si eso es súper poquito limpiar. Fermentación alcohólica, monoláctica, sulfitado, buenas noches. Se acabó.